Hola señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos para iniciar Enfoque Matinal. Es jueves, contamos a 18 de junio, con lo que cada vez está más cerca la vuelta del día de las elecciones. Y yo creo que ahora sí, con esto de la pandemia y todas las sorpresas diarias, los anuncios y las modificaciones de nuestro modo de vida social y de nuestro modo de vida en sí, estamos en eso de viva un día a la vez. ¿Qué opinan ustedes, Pablo y Nelson? Buenos días. Buenos días, Adis. Buenos días, Nelson Rodríguez. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Buen ánimo. Al mal tiempo, buena cara. No hay de otra. Rodríguez. Buenos días. Dígase algo tan buen piquero como era yo. Jueves 18 de junio. A 17 días de las elecciones, Adis ya mencionaba el evento electoral, que yo sigo insistiendo en un punto. Son elecciones en medio de una pandemia y no al revés. Entonces, en ese sentido, todo debe estar supeditado a la pandemia y al nuevo estilo de vida que hablábamos aquí nosotros antes de salir al aire. Pero ni modo, ahí está. Hoy vengo a nivel de titulares, con un problema de economía de tiempo. Por un lado está lo del debate de que si fue legal o no fue legal la declaratoria de la extensión, de la nueva extensión. Yo creo que eso es materia de los juristas y de los tribunales en este momento. Lo que no le veo lógica es que muchos candidatos, incluso ayer vi una serie de candidatos que se presentaron al Palacio de Justicia reclamando su derecho, de que no se le está permitiendo hacer campaña para que deroguen la emergencia. Yo creo que mientras más minimizan un candidato, me pongo en el rol de un candidato, las restricciones, mucho más corre el tiempo en su contra, porque a medida que pasan los días se ve que el coronavirus no ha sido vencido. Entonces tú lo que estás mandando un discurso, justo o no, es de que quiten las restricciones, de que quiten el toque de queda, pero la gente lo que está viendo es que cada día hay más muertos y cada día hay más casos. A propósito de lo que hablaba ayer de la judicialización de la política y de que no entiendo por qué en este tramo se están llevando a los tribunales los hechos de la campaña electoral, yo voy a recomendar un libro. Que está hecho de manera muy didáctica para explicar lo que es una campaña, los procesos de la campaña, los comandos de campaña, el tipo de mensajes de las campañas. Es el libro El arte de la guerra electoral. Está muy bien hecho, pero muy bien hecho. Está sobre la base de recomendaciones, de citas, de análisis de algunos procesos electorales, de qué debe hacer el equipo de campaña, para qué debe reservarse el candidato. Por ejemplo, para esta etapa, dice ese libro de la campaña, el candidato no debe involucrarse y estar distante de todas las discusiones que no sean positivas y proactivas, y dejarle eso o a la dirección del partido, o a un legislador, a un gobernador, o a una tercera persona. Pero el candidato debe reservarse para su propuesta en este momento. Yo vi ayer a la dirección de la campaña de Abinader, que se metió de lleno en la discusión del narcotráfico. Yo creo que es un error. Entonces recomiendo ese libro de José Adolfo Ibinarriaga y de Roberto Trat Hasbun. Ellos tienen experiencia electoral en la República Dominicana, porque está bien hecho. Es una edición, esa que presenté, del 2012, y a pesar de que recoge la era del internet, yo creo, a lo mejor no sé si hay una nueva edición, tiene que incorporar este asunto de las redes sociales. Entonces, a propósito de la judicialización de la política y de que no me cuadran los números, por fin se anunció la Gallup hoy para el lunes. El lunes ya viene la Gallup, entonces va a satisfacer en lo que respecta a mi comentario una parte, porque es que el comportamiento de algunos grupos no me cuadran. Por ejemplo, si usted dice que usted es un fácil ganador, no veo estos escarceos judiciales. Pero bien, esperemos pues el lunes la Gallup hoy, y reitero algo que dije hace unos días, esa encuesta se aplicó 3 veces. Algunas malas lenguas dicen que fueron 4 veces. Es decir, que esa encuesta debe salir milimétrica
y probablemente ponga la cosa en su justo lugar. Era necesaria, no sé en qué está la Greenberg, por eso serían las dos encuestas que van a dar una idea de si realmente habrá un ganador en primera vuelta, de si realmente hay un seguro ganador en esa primera vuelta. Entonces esperemos pues, ya se anunció la Gallup hoy para el próximo lunes. Dos cosas, otras dos lecturas que voy a recomendar para terminar y sin abundar. Hay una información en Diario Libre sobre un informe que envió la presidenta de la Junta Municipal Electoral de Padre Las Casas en Asua. Ella le dice a la Junta que se vio compelida a sustituir por abandono de sus funciones a Albalidia Agramonte Melo. ¿Quién es Albalidia Agramonte Melo? Ella es la esposa de Yamil Abreu, el narcotraficante. Ahí está, pero no quiero referirme a que ella es la esposa, que ella abandonó, a que fue sustituida, sino a cómo se conforman las juntas municipales electorales. Yo he dicho aquí, los partidos se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Incluso debiera ser algo simple, sencillo, una asamblea, y se recomiendan personas de la comunidad, porque los partidos siempre colocan su gente. Entonces, dice el informe de la presidenta de la Junta Municipal Electoral de Padre Las Casas, Asua, que esa señora fue recomendada por el PRM, lo dice el informe. Pero refiero a cómo se conforman las juntas municipales electorales, que no debiera ser un problema. En estos días se estuvo discutiendo eso. Léanse ese informe que fue remitido a Carmen Inver Brugal. Ella es miembro de la Junta Central Electoral y encargada de las juntas municipales. Y otra lectura que recomiendo, por graciosa y por bien manejada, es una entrevista a la esposa de Miguel Vargas, Angelita. Una entrevista que le hicieron. Entonces es, por un lado, graciosa, pero por otro lado instala dos temas. Primero, ella dice que una persona que esté contagiada del coronavirus no debe ir a votar el 5 de julio, aunque lo diga la Junta Central Electoral. Ella menciona a la Junta porque el lunes a Castaño Guzmán lo entrevistaron y le hicieron esa misma pregunta. Y Castaño dio una respuesta difusa, amplísima, como que el voto es un asunto libre del ciudadano, pero no entró al tema. Pero ella dice tajantemente, una persona por responsabilidad ciudadana con coronavirus no debe ir a votar. Y pone el ejemplo de su esposo. Ella misma y Miguel Vargas y uno de los hijos fueron afectados del coronavirus. Entonces ahí entra ella en una etapa muy fina, refiriéndose sin mencionarlo y sin siquiera insinuarlo a Luis Abinader. Ella dice que no es verdad que una persona enferma se va a recuperar en una semana. Y ella pone el caso de su esposo, de su marido. Cuando explotó el asunto, ella critica la boda esta famosa de Punta Cana, que fue donde se contagió su hijo. Ella le dijo a su marido, esa es su habitación, esa es tu cama y esta estufita eléctrica es para ti. Y ella dice que su marido duró 30 días en su habitación, no salió de ahí y se sanó y se curó. No, pero el día que ella lo dice, tu cama, tu estufita eléctrica y tú allá y yo aquí. Pero en el fondo lo que ella quiere decir es que no venga Abinader a decir que se va a sanar en una semana. Ayer Abinader anunció que ya no tiene fiebre y que las pruebas sanguíneas evidencian que hay una rápida recuperación. Entonces léanse a la Angelita porque ella tiene su gracia y hace un par de chistes, incluyendo a costilla de su esposo, de que la estufita le quedó bonito. Sí, le arregló su cama. Miguel, coge tu estufita. Su estufita eléctrica, ¿entiendes? Entonces ahí están esas dos lecturas de cómo se conforman las juntas municipales electorales y si realmente una persona positiva de coronavirus debe ir a votar, si eso es un acto voluntario. Yo creo que la Junta no puede hacer otra cosa que lo que dijo el presidente, no puede haber una resolución. Si usted está enfermo, tú te imaginas que haya que llevar un certificado a la fila. Pero ni modo, esas son de las cosas que evidencian que se celebran unas elecciones en medio de una campaña electoral y que han sido
uno de los procesos más accidentados de la historia, Maquino. Y uno comienza su comentario repitiendo y repitiéndose. Es la maldición de celebrar una campaña electoral en medio de una peste, de una pandemia mundial. Estas son las cosas a las que nos hemos enfrentado. El que conoce a Angelita sabe que ella es así, que lo dijo de corazón. Miguel, mira, esa estufita, eso es lo tuyo ahí. Te tocaremos la puerta 3 veces al día, te dejamos eso ahí. Muy bien. Lo único que en esto, ya entrando en cosas más formales, se supone que un hombre de primera línea como Luis Abinader presentará al país la prueba dando negativo, por supuesto. O sea, él no creo que vaya a salir a hacer cualquier actividad sin antes presentar esto, que cómo va la cosa con Dios y la Virgencita de Altagracia. Se tiene previsto que sí, que en una semana quizás un poco más tenga, ojalá cuanto antes, tenga ese negativo, porque va a llevar mucha tranquilidad, sobre todo a su familia. Pero en esto, lo cierto es que en un momento donde la gente tiene mucho temor para todo, hasta para entrar a un ascensor, yo contaba aquí con Nelson y Adis, la reacción de la gente. Imagínese, si usted es sano, mucha gente se lo va a pensar, sobre todo los señores de cierta edad, para no decir lo del señor mayor, que duele mucho. Uno se lo va a pensar si va o no va. Imagínese una persona que esté contagiado. Por más guantes que se ponga y con más mascarilla K95 que se ponga, va a ser muy difícil que una persona se arriesgue a eso, amén de que está el problema del temor del otro. Entonces esto hay que dejarlo fluir, pero creo que lo importante es, porque para su candidatura es importantísimo que él pueda salir, ¿no? Que va a hacer sus actividades. Lo importante es que esto ceda y cuanto antes Luis Abinader pueda presentar, insisto, esto es un asunto de ciencia, pueda presentar ese informe donde se hizo la prueba de nuevo y dio negativo y buena suerte. Pero miren, lo triste de todo esto es que estamos en campaña y los malos andan en zafra. Qué indignación. Ustedes saben que hay todo un plan desde hace más de 15 años de destruir las dunas de Baní. Eso es una cosa que va y viene. El Diario Libre ha tomado la voz cantante en esta oportunidad. Casi siempre hay un editorial del Listín Diario que frena las acciones después que el monseñor Masalles suelta y uno replica. Esta vez el Diario Libre ha hecho un reportaje a partir de Google Earth, maravilloso, donde muestra la vagabundería de lo que el nivel del crimen que se está cometiendo contra las dunas de Baní, que son más exactamente las dunas de las Calderas, pero para que nos entendamos se les dice las dunas de Baní. Pues miren, un equipo que lidera Guillermo Ricard, se llama Fotoguardianes de la Naturaleza, hizo el trabajo y presentó vía Google Earth cómo se ha ido disminuyendo la zona protegida de las dunas. Pero algo peor todavía, recientemente volvió a tronar, gracias a Dios y a la Virgencita de la Altagracia, Monseñor Masalles, reaccionó después del boche y del lío que armamos el Ministerio de Medio Ambiente, que sí existe, parece que sí, y envió su guardia, los guardias de Medio Ambiente. Entonces fueron todos bravucones y hicieron el trabajo de quitar los palos, porque ya el colmo es que están haciendo parcelas. Pero no solamente se hacen parcelas, pero en algunos casos ya se han construido casas. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos fueron, por la presión y porque estamos en un proceso electoral, destruyeron los palitos, eso, para marcar el territorio. Sí, pero las casas que se han construido no las desbarataron. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en medio de un proceso electoral, pero lo que yo siempre he dicho, si aquí no hay gobierno para controlar, frenar la destrucción de unas dunas, que los Vicini no están en eso, defienden a las dunas, los Corripios tampoco, los Risset tampoco.
El CONE, la directiva del CONE tampoco. La burguesía financiera apoya las dunas. La embajada apoya las dunas. Entonces, por 4 o 5 delincuenticos en Baní y en la industria de sacar material, arenas, el gobierno es incapaz de actuar. Hoy el día que esto tenga que ver con las familias y con el imperialismo yanqui y el nuevo imperialismo chino, nos embromamos con Jota. Entonces estamos en zafra y es un relajo. Sí, pero un relajo que gracias a Guillermo Ricari, a Fotos Guardianes de la Naturaleza y a Diario Libre y a Marvin del Cid, que hizo el reportaje, entren a Diario Libre para que ustedes vean la vagabundería consentida, la impunidad que hay en este tema. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Porque aquí se cometen injusticias. Óyeme, porque hay que beneficiar a un grupo poderoso que puede dañar mucho a un gobierno. Está mal, pero uno no lo justifica, pero lo explica. Pero ¿y esto? Para 10 tipazos que tienen unos camiones, le dan un dinero a alguien, civil, militar, quien sea, para sacar arena. O a parcela un área que ustedes la ven ahí relativamente no pequeña, menos de quizás 350, 400 metros cuadrados. Y aquí, pero para eso no hay gobierno. O sea, para eso, o sea, para destruir una casa que se construyó en un área protegida, sabiendo que era protegida. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, la maldición de la zafra. La maldición de la zafra. Ahora, yo vuelvo y pregunto, ¿qué quieren que haga Baní con sus dunas? Porque el día que haya un acto violento, entonces sí aparecerá la autoridad para someter a la justicia al que queme un camión. Ojalá y lo hiciera, sería fantástico. Un acto delictivo, usted me dirá, señor Marquini, no se habla así en un medio de comunicación. Y yo pido perdón y retiro mis palabras, muy bien, ya las retiré. Sí, pero, ¿y esta destrucción? Y las mafias están ahí. Baní es una familia. Baní son 20 familias dando vueltas. Todos somos Marquini, Ortiz, Lara, Guerrero, Pimentel. Búsquenlo para que ustedes vean. En Baní, cuando uno le gusta a una muchacha, usted no le puede preguntar mucho los apellidos porque salimos primos segundos por lo menos fácilmente. Lo que quiero decir es que nos conocemos todos y las mafias se sabe quiénes son y las complicidades. No, pero no. Yo que voy mucho al pueblo, cuando vengo, a cada rato veo camiones que yo sé de dónde vienen y uno tiene su caliezaje socialmente útil y solidario que le informa. No, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pasa? Porque ahí es cuando ocurren hechos ya que violan la ley, hechos delictivos. Sí, pero son fruto de una indignación que nadie lo explicó mejor que la santa poesía de Pedro Mir cuando escribió aquello de que a ti te atemorizan estas ganas de morirse que tienen estos pueblos, estos pueblos. Porque llega un momento de indignación que tú dices, pero acá yo tengo 20 años pidiendo que se frene esto. Aquí no hay que teorizar sobre la importancia y el valor para el ecosistema que tienen las dunas. No se puede teorizar más, no se puede explicar más. No, pero no. Eso sigue así. Y gracias ahora que Papá Dios nos mandó a Masaya, que gracias a Dios es bien malcriado y dice lo que tiene que decir y habla duro. Dios le dé mucha salud. Y luego tenemos a Miguel Antonio Franjul en el listín que replica. Ahora tenemos a Diario Libre, un abrazo a Adriano Miguel Tejada, a Marvin del Cid, que nos ayuda. Pero yo lo que pregunto es, ¿qué es lo que se quiere? ¿A dónde quieren llevar al negro? Miren que el negro se está cansando, dice Wilfrido Vargas. Entonces eso es parte de la zafra. Y ni siquiera es muy exacto lo de la zafra, porque se hacía antes de la zafra electoral. Esto es tan así, señores, que los transportistas, el área de transporte público, ellos sin que Intran lo autorizara, han aumentado de 25 a 35, 25 a 50 el precio, e incluso sin que lo autorizara, por lo menos formalmente, su sindicato, su confederación. Aquí hace mucho, cuando se iba a construir el metro, se hizo esa investigación y eso no ha parado de subir ese porcentaje. Y es que el pobre gasta
nunca menos del 25% de sus ingresos, nunca menos del 25% de sus ingresos en transporte. Ustedes saben que aquí más del 94% de la gente que tiene un salario fijo gana menos de 30,000 pesos, para que nos entendamos. Entonces, porque estamos en zafra, eso ocurre. La gente dice, el sindicato, la confederación, CONATRA, ellos dirán, bueno, porque ahora tenemos que llevar menos clientes, ¿no? Pasajeros en los autos. Ajá, bueno, pero eso es parte del sacrificio que estamos haciendo todos. Y los dueños de restaurantes que están cerrados, ¿qué vamos a hacer? Pero donde voy es la rabalización institucional que se está dando, donde aquí solo hay respeto para el club de los pendejos. Para la clase media, usted cruza en amarillo y aparece un DGC y le saca la ley. Si le tocó uno muy educado, que los hay muchos muy correctos. Muy buenos días, señor McKinney, si lo conoce. Usted acaba de violar la ley. Mire, muy bien, póngamela. O sea, para el club de los pendejos, esa clase media que anda en un carrito normalito, todo se aplica. Entonces aquí de repente tenemos que se está desbaratando las dunas, pero estamos en zafra. Y no pasa nada. Y cuando se hace un lío grandísimo, gracias a Monseñor Masalles, van, destruyen esto y volverán, pero no destruyen las casas. Pero además hay algo peor, el problema de todo lo que hablamos aquí siempre, y el régimen de consecuencias. Ok, yo soy un delincuente, yo me metí en un área protegida e hice una casa. ¿Qué me va a pasar? Señor McKinney, nada le va a pasar. Como mucho le van a destruir la casa. No le va a pasar nada. Bueno, entonces, si a McKinney no le pasó nada, ¿por qué Juancito Pérez Vidal alias Tito no puede meterse y hacer lo mismo? Régimen de consecuencias. Por eso el país se nos está desboronando. Por eso esta guerrita maravillosa que se está dando entre PRM y PLD, con cada cual con sus supuestos narcotraficantes, y buscando los titulares que se hablen, que me parece más bien que el carajo. Pero aquí tenemos que hacer algo porque estamos en zafra, y aún sin zafra hay una rabalización institucional que uno no entiende. Y quería traer esos, son muchos, para terminar con la más lamentable de las noticias, pero no tenemos tiempo, que es el anuncio. Yo siempre he sido un defensor de la jornada escolar de tanda extendida. Eso es un orgasmo político-social, una cosa maravillosa. Cada familia, por cada muchacho, se ahorra entre 6,500, 8,000 pesos mensuales si sus muchachos pueden ir a la jornada escolar de tanda extendida. O sea que además de lo de la educación, fundamental, claro, sí, pero antes de la educación está el comer y la vida material de la gente, de sobrevivir. Entonces el valor educativo, sí, pero el valor social, económico, la utilidad de la jornada escolar de tanda extendida para los muchachos dominicanos, que ya está el 75% de los colegios, de los liceos y escuelas dentro de esa jornada. Pues miren, por culpa de este jodido coronavirus, pues esto ha sido suspendido. Uno lo lamenta mucho. Se va a dividir en 2 tandas otra vez, en otro se va a hacer, en ese 25% que no ha entrado al sistema, se va a hacer lunes, un día sí y el otro no. Un fastidio. Es sumamente lamentable y quería informarlo. Pero ojalá que aquí recordemos esto del régimen de consecuencias, porque si hay una sola cosa que está acabando con la democracia y está haciendo que el ciudadano cada día desconfíe más de la democracia y sus instituciones e incluso y sus actores, tiene que ver con eso del régimen de consecuencias, Adis. Primero un cariño para la gente de las redes, porque en Facebook Live, también en Twitter, por las diferentes vías en que CDN está transmitiendo el programa, la gente se deja sentir con sus comentarios, especialmente cuando estamos hablando ahora de política. Fíjense ustedes, señores, hay mucha preocupación para las personas que tienen algún familiar en la cárcel pública de San Juan de la Maguana. Eso porque en las últimas horas se ha hecho
un foco, se ha identificado un foco de contagio de COVID-19. Las autoridades que nos habían dicho que tenían control de las cárceles habían hecho una identificación de casos, habían limpiado y ahora uno entendía funcionaban como un protocolo lo más aproximado a contener posibles brotes. Hicieron ahí 100 muestras rápidas, de las cuales 32 dieron positivo. Recuerden que con esto de la prueba rápida, si sale negativo, te la puedes hacer de nuevo y quién sabe. Pero si sale positivo, dicen las autoridades de salud pública, ese positivo es positivo. Hay de inmediato ya una consecuencia de pruebas PCR y de un apartamiento, pero llama la atención porque se supone que hay estrictos controles para entrar en las cárceles ahora y que no se trata de que la gente está accediendo de manera abierta. Hay muchísimos protocolos y el control de las cárceles es una responsabilidad directa del Estado. O sea, hay que tratar de velar para que esto funcione porque en las cárceles hay demasiada vulnerabilidad. Ya con la misma saturación que tienen las cárceles, la sobrepoblación es muy complicado cuando se dan los brotes. Así que atentos a lo que las autoridades anuncien próximamente respecto a esta o cualquier otra cárcel, porque asombra que se den los brotes en momentos en que uno entiende hay un estricto control. Otro tema. Miren, ninguna actividad de ciclo anual mueve e impacta tanto a la sociedad como la escuela. Cuando la escuela arranca, se impacta el transporte, se impacta la economía, se impacta el empleo, se impacta la alimentación, se impacta la familia. Hay demasiadas cosas en juego. Así que todo lo que tiene que ver con la agenda de la escuela se impone como una prioridad. Y yo hoy me levanté lista para llorar el retroceso que veremos en los próximos meses. Hay un anuncio ya de cuándo comenzarán las clases, 24 de agosto. Ojalá que todo esto no termine estancándonos más en la fase 2, porque haría inclusive que necesario que se mueva la fecha del inicio del año escolar. Tal como decía Pablo, un grupo irá un día, otro grupo irá otro día, pero hay una modalidad distinta también, la de las escuelas que tendrán que implementar la tanda de la mañana y la tanda de la tarde para hacer desaparecer por el próximo año escolar eso que conocimos como la tanda extendida. No está en juego lo de la comida, porque el grupo de la mañana terminará a las 12:30 recibiendo un desayuno y el almuerzo. El otro grupo empezará a la 1 recibiendo la comida y una merienda en la tarde. Pero eso no resume el problema. Fíjense ustedes que la estructura de la sociedad ahora es de padres ausentes en la casa. Entonces los niños volverán de nuevo a un desamparo en la casa. Ahora fue fácil, o no fue fácil, creo que el término es incorrecto, fue relativo lo de administrar un cambio tan abrupto porque los padres estaban en la casa. Pero veremos un trastorno en el próximo año escolar de muchos estudiantes, inclusive de colegios, que si el lunes van a la clase, el martes cuando se quedan en la casa, ¿quién los va a cuidar? O sea, todo esto dispara los costos de una familia que ahora tiene que ver quién cuida el muchacho. Pero yo no me puedo quedar en la casa porque yo tengo que salir a trabajar. Esto ya se reinventó. Estamos en modo reinvención. O sea, nosotros veremos un retroceso serio de muchas cosas que habíamos encaminado como sociedad. Pero la crisis mayor todavía la veremos en el ámbito preescolar. Por eso que estoy diciendo ahora mismo, los niños de preescolar no pueden cuidarse solos. Aparte de que el código de juntar muchachos menores de 5 años en un colegio y mantener distancias sociales es ridículo. No hay manera de garantizarlo eso. De paso, fíjense ustedes, recuerden que en la sociedad nosotros en los últimos años hemos visto cómo se cataloga, bueno, no en los últimos años, los sociólogos han catalogado a los seres humanos según la generación en la que nacieron. Tenemos a los baby boomers, tenemos a los millennials, a los centennials, la generación Z, pues esta ya ha sido bautizada. Tenemos a los pandemials. Han nacido más de 30 millones de muchachos desde que tenemos la pandemia. Pero estos sí que están recibiendo una transformación social tóxica, aunque es inevitable, es muy tóxica. Los niños menores de 5 años ya todos comienzan a ser bautizados como los pandemial. Pero miren ustedes, a los pandemial, para quienes tenemos niños menores de 5, les estamos pidiendo que no tengan proximidad física. Les estamos pidiendo que no se den abrazos. Les estamos pidiendo que no jueguen en grupo. Les estamos pidiendo una obsesión de lavado de manos. O sea, sin dudas, los próximos serán una generación totalmente distinta a los que conocemos. Hiperconectada, pero con un distanciamiento físico de las personas que puede decirse hasta enfermizo es. Entonces ahora no hay manera de garantizar que funcione un preescolar. El próximo año escolar tendrá una crisis intensa para las familias y para la escolaridad, para la educación, para la motivación. Esa estimulación preescolar que hemos visto hasta ahora ha sido tan recomendada, porque no puedes mandar a los muchachos a la escuela.
y decir que van a estar distanciados. Muchos padres ya comienzan a decir, no enviaré a mi niño a un preescolar. Porque el niño, ¿qué hará? Compartirá la merienda, se abrazará con el amiguito o simplemente lo criarás como un tonto arrinconado. Esto es complicado porque dejarlos en la casa también es, mamá contrata a quien lo cuide o quien lo va a cuidar. Estamos ante una crisis y esa crisis será de involución en el ámbito escolar. Hay que seguir buscando códigos. Yo recomiendo desde ahora que las familias comiencen a ver sus alternativas para que no llegue ese momento difícil sin que usted sepa con qué cuenta. ¿Quién lo va a cuidar? ¿La abuela mientras usted se va a trabajar? ¿O buscará una estudiante de educación inicial que mientras estudia pueda conseguir cómo pagar esos estudios con unas clases alternativas? Hay que buscar opciones y hay que comenzar a verlas temprano, porque los niños de primaria pueden asumir mandatos, pero no así los de preescolar. De paso, la Asociación Nacional de Colegios Privados no ha terminado su censo, pero ya avanza una lista grande de colegios que terminarán cerrados. O sea, que eso también impactará de manera social el empleo y todo el cambio que estamos viendo. Es triste, pero es parte de lo que hoy lloramos. Una adaptación traumática, repito el término porque es válido, y de involución en la materia escolar. Lloremos, lloremos. Vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos como invitado a Robert Paulino, es el director del Instituto de Epidemiología de UNIBE, de la Universidad UNIBE. Hay muchísimo de qué hablar, la ciencia en República Dominicana avanza de forma importante en esto del COVID-19, cuáles son sus hallazgos o cuáles son sus tareas. De eso hablamos al regreso. Los científicos están haciendo una tarea monumental a nivel mundial. Encontrar la vacuna del COVID-19 en República Dominicana, esto no ha quedado como un elemento fuera de la agenda. Tenemos academias, tenemos universidades haciendo esfuerzos valiosísimos en materia de salud. Así que en este momento quiero saludar de inmediato a Robert Paulino Ramírez. Es director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. También es investigador y trabaja para la carrera nacional de investigación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Así que saludar, leí los créditos para no equivocarme en nada, porque estos méritos son muy bien ganados como para uno inventarlos. Gracias por estar con nosotros. Un grandísimo placer, muchas gracias a ustedes por invitarme y a toda la teleaudiencia por prestarnos un poquito de su tiempo y escuchar lo que estamos haciendo. Así es, y justo esa es la primera pregunta. ¿Qué está haciendo UNIBE en materia de ciencia? Hay muchas universidades mundiales ahora mismo haciendo investigaciones para aportar a este momento y quisiéramos arrancar de cero. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, la verdad es que la pandemia ha cambiado la agenda científica de todos nosotros, no solamente en República Dominicana, en todos los países del mundo. Hemos tenido que desplazar toda nuestra línea de investigación para dedicarnos prácticamente tiempo completo a esto, porque entendemos que es una emergencia, es una de alta importancia para nuestros países, y poder tratar en lo posible de darle local y colaborar con el acervo científico internacional, pues yo creo que es uno de los roles de la academia. La Universidad Iberoamericana ha estado colaborando a través de mi persona con el Comité de Emergencia Sanitaria, el CEGES. Yo soy el director científico y hemos estado revisando todos los aspectos, tanto los elementos epidemiológicos, las intervenciones clínicas y la parte molecular, la epidemiología molecular per se del virus. En ese sentido, el Instituto de Medicina Tropical, a través de la universidad, ha estado colaborando con el Centro Internacional de Biotecnología y Genética, que se encuentra en Trieste, en Italia, para poder hacer las secuenciaciones de las diferentes cepas que puedan estar presentes en la República Dominicana. Y eso es importante resaltarlo, porque en muchas ocasiones una de las cosas que más llama la atención es decir, pero entonces mutó, ya cambió, ya vamos a tener una peor epidemia en el país donde ocurran las mutaciones. Y en realidad no. El virus, el SARS coronavirus 2 ha tenido cerca de 9,000 y algo, anda por ahí el número de alteraciones en su genoma completo. Es un genoma muy pequeño. De hecho,
es un virus muy simple. A veces, cuando uno lo mira desde el punto de vista estructural y lo que significa genéticamente, uno dice, wow, pero como una cosita tan simple ha podido doblegar al mundo entero. Y bueno, esto es así. Es un genoma de 30.000 bases, pares de bases, es pequeño, pero ha tenido cambios, varios cambios. Entonces, nosotros hemos visto que de cada una de las regiones a donde se han ido ocurriendo los brotes, primero en Asia, luego en Europa y ahora en nuestro continente, pues ha ido cambiando su estructura genómica. ¿Qué significa Robert, eso? Tú lo vamos a hacer un mencionabas poquito. antes, tú ¿Me decías... escuchas? ¿Me escuchas, Robert? Vamos a entrar para que la gente nos entienda un poquito de biología básica, porque ustedes están metidos en eso todo el tiempo y parecería que están hablando de tomarse un vaso de jugo, pero bueno, a la gente se le va olvidando esto de biología. Vamos a hacer entonces un poquito de biología básica. ¿Qué es eso de secuenciar el genoma del coronavirus? ¿Qué es eso? ¿Qué es secuenciar el genoma de un virus? Secuenciar es decir... Nosotros estamos hechos de 4 tipos de letras fundamentales, que es el código de nuestro genoma. Esas 4 letras en el ADN tienen una orden y en el ARN tienen otro orden. En el ARN, que son algunos virus, tienen ese material genético. Nosotros los seres humanos somos solamente de ácido desoxirribonucleico. Y tenemos ARN que ayuda a ese material genético a poder funcionar. Pero nuestra estructura, nuestro genoma es de ADN. Los virus pueden ser de ADN o pueden ser de ARN o ácido ribonucleico. Ese ácido ribonucleico tiene 4 letras y esas 4 letras pueden ir cambiando en el orden en el que están. Ese orden completo de letras que se repiten son lo que conforman el genoma de un virus. Es decir, que si yo digo que tenemos 30.000 pares de base, bueno, pues vamos a tener 30.000 pares de cada una de esas 4 letras, en un orden y un sentido específico. En Wuhan, cuando se identificó el virus, en menos de un mes, se pudo hacer la secuencia completa del virus. Es decir, que se pudo decir cuál era la característica del genoma, el orden de las letras que tenía el genoma de ese virus en ese momento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que según ha ido moviéndose, los virus tienen una tasa de replicación establecida dependiendo de la familia. Esta familia es la familia Coronaviridae, por eso le decimos coronavirus, porque pertenece a esa familia. Y ese coronavirus tiene una tasa de cambios, de mutaciones, de alteraciones en esas 4 letras que va cambiando dependiendo de la cantidad de personas que va infectando. Entonces, lo que hemos visto o lo que vimos inicialmente es que esas 4 letras, esa secuencia que había en China, varió dentro de China, varió dentro del territorio continental chino y entonces se modificó en algunas de las regiones donde se identificaron casos de COVID y luego cuando llegó a Europa tenía unas mutaciones diferentes, es decir, que había cambiado más de lo que ya había cambiado en China. Y ahora lo que estamos tratando de entender es si hay un efecto en virología que se llama efecto fundador o en genética en sentido general, porque eso también pasa con nuestros genes, que se llama efecto fundador, es decir, ¿cuál virus llegó aquí? ¿Cuál es la característica de ese virus que llegó aquí y cómo fue cambiando en el continente americano? Hay un esfuerzo realmente grande de muchos países de tratar de entender la genética del virus y cómo ha ido cambiando por una razón muy simple. Tú decías, sabes, que es importante saber el cómo vamos a responder ante una vacuna y hay una iniciativa global de más de 200 diferentes vacunas que se están diseñando. Entonces, para nosotros poder saber si esas vacunas pudiesen funcionarnos a nosotros, bueno, pues entonces tenemos que
saber cuál es el virus que está circulando en nuestro país. Sí, es muy importante destacar que hay más de 30.000 secuenciaciones del genoma del coronavirus en esfuerzos de más de 22 países y que República Dominicana está metida en investigación dura de esta situación. Entonces, quiero saber, porque tengo entendido que hay una plataforma mundial que está siendo alimentada por esas investigaciones de todos los países, si nosotros estamos también aportando a esa base de datos y qué hemos encontrado. Aquí se ha conseguido tener información genética del caso cero, del primer caso, y se han estado haciendo comparaciones de los demás para saber cuál es la composición genética del virus. ¿Qué han hallado? Bueno, nosotros empezamos hace menos de un mes a trabajar con las selecciones de las muestras que van a ser analizadas. Ya las seleccionamos, ya hicimos el paso importante y delicado, que es el proceso de extracción, separación y diferenciación de los ácidos nucleicos colectados. Como ustedes saben, las muestras que se toman son muestras de hisopado nasofaríngeo o de saliva. Bueno, tenemos que limpiar, como se diría, limpiar todo ese material para aislar solamente el material genético que nosotros queremos estudiar. Y ese es uno de los trabajos que nos consume mucho tiempo y ya lo hicimos. Esa es una primera parte. La segunda parte es entonces hacer el proceso de secuenciación. El proceso de secuenciación, como son diferentes pares de base, tenemos que irlo haciendo de manera simultánea. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos identificado dónde ocurrieron la narrativa epidemiológica nuestra. Nos dice a nosotros que el primer caso estuvo en un lugar, el segundo caso estuvo en otro, el tercero, y luego ocurrieron los clústeres o nichos de multiplicación que vimos cómo pues, se fue moviendo. Inclusive podemos decir que San Francisco de Macorís fue uno de ellos, porque fue uno de los lugares que más fue afectado al inicio de la epidemia en la República Dominicana. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se fue moviendo para ver si la narrativa epidemiológica coincide con la movilización del virus o si fue completamente diferente. ¿Y por qué hago ese elemento? Porque resulta que en un estudio reciente encontramos que probablemente la entrada al continente europeo del virus desde China no ocurrió en diciembre, sino que ocurrió mucho antes. Es decir, que probablemente estuvo circulando en muchos lugares antes que nosotros no sabíamos. Eso solamente se puede hacer calculando la tasa de mutación básica que tiene el virus. Por esa razón, nosotros seleccionamos de diferentes puntos del país para saber cómo se ha movido la diversidad en cada uno de ellos. Lo que entiendo es que ustedes están en el levantamiento de información, pero todavía no hay conclusiones. Más o menos por ahí voy, ¿verdad? Porque todavía no podemos hablar de conclusiones. Sí, todavía no debemos de hablar de conclusiones, no. Porque hasta que no tengamos todas las secuencias completas, no podemos hacer inferencias. Las inferencias se hacen cuando tú comparas una con otra con otra. La base de datos a la que tú te haces referencia es el GSAID. Ok, dime algo. El GSAID es una sí. En biología pienso que ustedes están en toda la capacidad de podernos decir cómo se muta cuando hay cambios en la temperatura. O sea, todo esto que se ha especulado de que aquí cuando llegara el calor iba a cambiar la tendencia de la cepa, o vamos a decir, iba a mutar el COVID-19. Yo creo que ha de esperarse cuando uno lo ve desde el enfoque de la biología. Háblanos de esto. Bueno, uno de nuestros coinvestigadores ha estado colectando los datos oficiales de temperatura para cuando podamos tener todas las secuencias completa, entonces comparar si hubo algún elemento de la temperatura que pudo haber infligido en la estructura genómica de ese tipo de virus específico que encontramos en esa localidad específica. Eso es un trabajo bastante minucioso porque hay que buscar los datos oficiales, verificar si por región hay variabilidades. Nosotros lo hemos hecho ya de hecho hay publicaciones de nuestra universidad
en clima y virus, específicamente en el dengue, y no virus como la malaria, que es un protozoa, pero hemos hecho eso, o sea, hemos podido establecer con modelamiento matemático cómo se mueven esas enfermedades o cómo se multiplican o cómo actúan o cómo aumentan los casos dependiendo de los cambios de temperatura. En el caso del dengue, el sí obviamente tiene una relación, la malaria también, pero para el COVID todavía no podemos decir eso. Más adelante podremos tener esas conclusiones, pero hasta ahora lo que hemos visto epidemiológicamente es que tal vez no hay tanta influencia de la temperatura en la transmisión. Aquí ha pasado una transmisión muy similar a los otros países. Caramba, pero qué aplatanado nos habla de la ciencia. Esto uno se va como embullando y uno cree como que uno está aprendiendo ciencia. Uno se lo cree de verdad, porque ustedes se tardan años y años para poder entender esas cosas complicadas y decírsela a uno de forma aplatanada. Óyeme algo, en la medida en que cualquier célula se reproduce en un organismo, se van generando mutaciones, o sea, transformaciones, cambios. Pero abúndanos un poquito más de esto, así, para utilizar el término de nuevo, de forma llana, aplatanada. ¿Cómo es esto de que la gripe que me da a mí cuando llega a tu cuerpo no es la misma, ella va transformándose? ¿Cómo? Explícanos. Nosotros hemos evolutivamente desarrollado un sistema de contrarrespuesta a un antígeno a cualquier cosa. Un antígeno puede ser de camarón, un antígeno puede ser algo que me pueda producir una reacción inflamatoria, una respuesta de mi sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Poder entrar dentro de nuestras células y multiplicarse dentro de nosotros. Porque los virus, por definición, no son organismos vivos, son organismos que dependen completamente de un huésped. Por eso, cada vez que le decimos a la gente no se acerquen tanto, distanciamiento social, es para evitar que haya un huésped susceptible cerca del virus y se corte la posibilidad de poder multiplicarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el virus entra a donde un huésped que es susceptible al que puede infectar, entonces se encuentra con una respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica le hace el frente, le dice, tú aquí no te vas a multiplicar. Sin embargo, hay muchos virus que evaden ese sistema. ¿Y cómo lo evaden? Cuando cambian su estructura, cuando cambian la forma en la que nuestro sistema de defensa lo va reconociendo. Por eso ustedes ven que se habla de la inmunidad de rebaño en algunas situaciones, porque a más personas se van a infectar, se entiende que vamos a tener un grupo de personas que ya son inmunes, que ya van a poder responder ante un tipo de patrón molecular específico. ¿Qué pasa? Que con este virus nosotros no podemos apelar a esa impronta, primero porque es un virus nuevo, porque es un virus que nuestro organismo, nuestra especie nunca se había puesto en contacto con él. Y es decir, que nuestro sistema inmunológico no tiene las herramientas todavía como para conocer el patrón completo. Y si va cambiando en el tiempo, mucho mayor. Los virus de ARN son los que más cambios mutacionales tienen, porque son virus que son muy simples, son una estructura muy fácil de poder alterarse, y por esa razón pues van cambiando tanto que nuestro sistema de defensa, por más que quiera adecuarse a ellos, pues no tiene el tiempo, no puede evolucionar lo suficiente como para poder causar eso. Entonces, esas mutaciones son parte de lo que nosotros conocemos en biología como adaptación natural. Lo que Darwin había descrito hace 200 años, los virus lo hacen todos los días. Adaptarse a las realidades a las que se está enfrentando e ir cambiando. Y esos cambios es lo que nosotros le llamamos mutaciones. Qué irónico. Que nosotros siempre las relacionamos como algo malo, pero para ellos es bastante bueno, la verdad.
Qué irónico, Robert, eso de que es un virus simple y que sea tan complicado de tratar. Se supone que si es un virus simple, debería ser simple que lo resolvamos, pero bueno. Fíjate, quiero hacer entonces la pregunta a propósito de que sabemos de que genéticamente por lo menos hay 4 tipos de coronavirus. ¿Una única vacuna sería la solución? No, estamos hablando de que el mundo tendrá que tener varias vacunas. O sea, el proceso de una salida será aún más complejo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú? El camino hacia tener una vacuna única siempre es incierto porque el coronavirus tiene un comportamiento respiratorio. Puede ser que el camino, puede ser que no, puede ser que sí. En los SARS, y este es un miembro del plate o del INES, en el 2002 afectó a muchas personas, pero no cambió. O sea que no sabemos si en el SARS-2 van a ocurrir subtipos nuevos. Ojo, tipo no necesariamente relacionado con una mutación. Los subtipos son como el sistema de defensa lo reconoce. Los cambios mutacionales no siempre se expresan. Por ejemplo, usted y yo somos diferentes. Yo tengo mutaciones que tú no tienes, tú tienes mutaciones que yo no tengo, pero nuestro fenotipo, nuestra expresión genómica es la del Homo sapiens, o sea, seguimos siendo Homo sapiens, somos lo mismo. Entonces, esas expresiones en los virus no necesariamente cambian lo suficiente para tener que crear múltiples vacunas al mismo tiempo. Lo más difícil ahora es poder hacer que una vacuna candidata pueda pasar el paso de la eficacia. Y esa es la batalla, porque poder decir que es segura, eso es el primer paso. Eso nos puede tomar unos meses, pero poder determinar que una vacuna es eficaz puede tomarnos muchos meses. Entonces, ya hay vacunas que pasaron a esa parte, la de la eficacia, y eso vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Sin embargo, ya después tenemos que ver si eso es seguro a largo plazo, si la gente no va a desarrollar manifestaciones adversas a la misma que puedan provocar que la vacuna haya que descartarla. Entonces, ese sería el siguiente paso. Por esa razón, no vemos de forma rápida que vamos a tener una vacuna, porque no podemos decir de manera alegre, como ha estado ocurriendo con el asunto de los medicamentos, que de manera alegre, cada vez que aparece alguien que encuentra una evidencia interesante sobre un medicamento, ya todo el mundo dice, es el medicamento que vamos a tomar. Sí, Robert, ya solo nos queda un minuto. Solo nos queda un minuto, Sí. Y quisiera preguntarte si ya de laboratorio, con todo este levantamiento que ustedes han hecho, se puede decir que una persona a la que le dio COVID no le va a repetir o sí le va a repetir. ¿Cuál es la respuesta de la biología a esta pregunta? La conclusión es imposible llevarla, aunque sorprendentemente nosotros sentimos que ha pasado años con esto. Nosotros solamente tenemos 6 meses de experiencia con este virus y los 6 meses no son suficientes para nosotros poder determinar si se pierde la memoria inmunológica o no. Hasta ahora, en los países que ya ha pasado esta primera ola, se han ido identificando los anticuerpos contra el virus y han todavía permanecido. Pero no sabemos si dentro de 6 meses se van a perder, que la mayoría de los coronavirus pierden, nuestro sistema de defensa pierde la capacidad de reconocerlo a partir de los 6 meses. O sea que probablemente vamos a saber sobre eso muy pronto. Y yo espero que la gente se preocupe más a partir de esa información, porque la verdad es que estamos llegando a un momento de despreocupación alarmante, la verdad. Muchísimas gracias, Robert. Qué cómodo navegas en estos temas de ciencia. Cualquiera cree que es muy fácil. No, es que comunicas excepcionalmente y dominas mucho lo que haces. Robert encabeza el proyecto de investigación de UNIBE en un momento en que República Dominicana también está en ese circuito de países del mundo identificando la secuenciación del genoma del COVID-19. No hay conclusiones todavía, pero ellos lo que hacen es tomar pruebas de las personas que están positivas e ir
poniendo sobre la base de la investigación si hay mutaciones, o sea, cambios en el tipo de virus que presenta una persona y otra. Esperamos que pronto haya información de esto en República Dominicana para que podamos contextualizarlo. Y cuando eso ocurra, por favor, me llamas primero. Así será, cuenten con eso. Grandísimo placer, que tengan un bonito día. Igual, un abrazo virtual, así será el mundo de ahora en adelante, nos abrazaremos solo de manera virtual, el cariño no se puede hacer desaparecer, así que gracias a Robert Paulino. Vamos a una pausa. Rubén Maldonado, diputado, dirigente de la Fuerza del Pueblo, es nuestro invitado. Le decía a Rubén que no tiene votado él, tú antes eras asiduo en Enfoque Matinal. ¿Cómo está todo, Maldonado? Buenos días. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Sí, por aquí estamos bien, sobrellevando la carga. Maldonado, ¿cómo anda la candidatura de Leonel? ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo? Yo veo muchas encuestas que lo ponen a ustedes en un lejano tercer lugar. ¿Cuál es el asunto, la realidad? Bueno, todas esas encuestas que dan ese posicionamiento naturalmente tienen un fin marcado. Primero, las encuestas que han publicado no responden a un trabajo profesional hecho por ninguna empresa, ningún medio, sino son encuestas que todos sabemos que están siendo utilizadas por los diferentes candidatos. Y ambos desesperadamente han tratado de minimizar al Partido de la Fuerza del Pueblo y al presidente Leonel Fernández, porque evidentemente en el caso particular de Luis Abinader, está perfectamente convencido que una competencia de segunda vuelta, como todos sabemos que este proceso habrá una segunda vuelta, una competencia con el presidente Leonel Fernández, pues él sería derrotado irremediablemente. Y en el caso particular del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, anda buscando de una manera desesperada ver cómo califica en una primera vuelta. De manera que nosotros estamos conscientes y estamos claros cuál es el posicionamiento que al día de hoy tiene en el corazón del pueblo el presidente Leonel Fernández, y ese posicionamiento lo sitúa en un cómodo lugar para participar en la primera vuelta. De manera que nosotros estamos ya prácticamente empatados con Luis Abinader, que tiene el primer lugar con un 42%, y nosotros con un 37%. En el sentimiento del pueblo dominicano. Esa es la realidad. Ese 36, 37 que ustedes dicen tienen en la actualidad no refleja los resultados de marzo. A ustedes no les fue tan bien en marzo. Bueno, pero es que tú no puedes comparar los resultados de marzo con los resultados electorales de mayo, de ahora de julio. Primero, los resultados de mayo eran unas elecciones municipales, donde lo que se estaban vendiendo son los candidatos municipales. Y hubo una alianza en el territorio nacional con diferentes fuerzas políticas, dentro de ellas también inclusive alianza con el Partido Revolucionario Moderno y nosotros. De manera que nadie es dueño absoluto de los votos ni la intención de voto de marzo. Pero aparte de todo eso, no estaba gravitando en el escenario político la figura del presidente Leonel Fernández. La gente no estaba votando por Leonel Fernández. La gente estaba votando por sus candidatos locales, municipales, en un partido que apenas tenía 3 o 4 meses de fundado en ese momento cuando estábamos en esas elecciones. 3 meses de fundado, exactamente. De manera que eso no es un termómetro para tú medir el sentimiento electoral de la población y compararlo y traspolarlo para lo que va a pasar ahora. No es un análisis que te puede dar un resultado creíble, porque no son comparables ni siquiera semejantes, no se parecen en nada absolutamente. Bueno, muy bien. Tú dices, Maldonado, que están peleando por el primer lugar, es decir, que en todo caso clasificarían para una segunda vuelta, pero en el caso hipotético de que ustedes queden en tercero, se da como un hecho que ustedes apoyarían al candidato del PRM. Eso es lo que se ha estado batiendo, pero hay otro escenario, de que sea el PLD el que quede en tercero. Entonces, por motivo de la rivalidad, lo ácido de la confrontación, ustedes no contarían con esos votos del PLD. Pero es un hecho ya que la Fuerza del Pueblo, en dado caso de que no clasifique para una segunda vuelta, que parece será un hecho, apoyarían a Luis Abinader. Mira, hipotéticamente, cuando tú haces un análisis de cara hacia el futuro, tú haces basado en aspectos que tú analizas
y te prepara para dar una explicación sobre eso. En nuestro psique mental no ha estado nunca la posibilidad, porque los datos que tenemos y los estudios que hemos hecho y lo que vemos en la calle nos dicen a nosotros que el PRD no tiene ninguna posibilidad de clasificar en este proceso. Ahora bien, respecto a con quién nos vamos a aliar nosotros en segunda vuelta, nosotros evidentemente tenemos desde ya una alianza pactada con la base y los mandos medios del Partido de la Liberación Dominicana. El verdadero líder de esa militancia en el PLD, que muchos de ellos todavía se han quedado por temor a que lo cancelen de un buen proyecto que tengan, etcétera, es el Leonel Fernández. Entonces nosotros estamos convencidos que la gran masa PLDista diseminada en todo el territorio nacional, esa gran cantidad de gente que va a votar en la primera vuelta por Gonzalo Castillo, evidentemente que se volcará en una segunda vuelta a votar por el presidente Leonel Fernández por las condiciones particulares que representa Leonel Fernández para ellos. A muchos de ellos que no nombró fue Leonel Fernández, recuérdate. Pero recuerda también que esa gente, muchos de ellos entraron al PLD por la magia de atracción que en un momento determinado la figura de Leonel fue para ellos. Y no es verdad que van a votar en contra del presidente Leonel Fernández. Lo que haga la cúpula dirigencial en su momento, nosotros creemos y entendemos que será lo correcto y lo sensato, que sería apoyar al presidente Leonel Fernández y de una u otra manera, entonces, con ese acto, tratar de reivindicar un poquito, no es que con eso lo logran tampoco, el daño que le hicieran a la democracia y al sistema de partido latinoamericano, no nuestro nada más, sino latinoamericano, porque evidentemente que la actitud asumida por el presidente Danilo Medina durante el proceso de octubre del año pasado, pues fraccionó la organización política más sólida que había en América, que era el Partido de la Liberación Dominicana, una organización política que el presidente Leonel Fernández, desde el gobierno, siempre procuró mantener en estándares de unidad muy altos. Pero al llegar el gobierno del presidente Danilo Medina, todo eso se derrumbó. Y específicamente, él cumplió una de sus frases de campaña, que fue la que más utilizaba en todo su eslogan, y era que se iban a hacer las cosas en su gobierno que nunca se habían hecho. Eso nunca se había hecho, destruir un partido político tan sólido y tan fuerte por una ambición desmedida por parte de un gobernante que entiende que no hay límite y que no hay constitución que lo pare y que él puede todo porque tiene el poder del dinero y el poder del Estado. En fin, lo que quiero plantear con esto es que Leonel Fernández, sin lugar a dudas, sigue siendo una de las personas con mayor nivel de liderazgo en esa organización política, y por eso estamos completamente seguros que para una segunda vuelta la militancia y la base del Partido de la Liberación Dominicana puede apoyar al presidente Leonel Fernández. Bueno, es mejor que nos olvidemos de esos escenarios imaginables, porque realmente, como ustedes descartan que no vayan a ir a una segunda vuelta, sería ponernos a especular. De todas maneras, esa lógica puede resultar traicionera. Recuerda Maldonado que para octubre del año pasado, Leonel decía que el escenario de él no ganar no existía. Y mira lo que sucedió. Ustedes alegarán fraude o lo que sea. Y ahora, como tampoco existe el escenario de que ustedes no vayan a una segunda vuelta, queda en el aire de que muchos de los miembros de la Fuerza del Pueblo son empleados públicos, y esa base del PLD que tú dices que simpatiza por Leonel y que en todo momento estará con Leonel, si la Fuerza del Pueblo no clasifica para una segunda vuelta, ustedes entonces estarían, al endosarle el apoyo a otro candidato que no sea del PLD, mandando a la calle a esos simpatizantes. Por eso es muy complicado, porque puede resultar traicionera a la hora de la verdad, Maldonado, esa lógica. Yo recomendaría que se contemplen todos los escenarios y que no digamos de que no existe la posibilidad de que la Fuerza del Pueblo no vaya a una segunda vuelta, y también que se dé como un hecho que en todo caso de que clasifique la Fuerza del Pueblo, las bases del PLD van a votar por Leonel. ¿Tú te das cuenta que hay muchos escenarios como que son de la creación mental de uno? Mira, lo primero que quiero contestar tu inquietud y tu observación, de atrás para adelante.
la base del Partido de la Liberación Dominicana. Los empleados públicos, tú acabas de mencionar, que militan aún todavía en el Partido de la Liberación Dominicana, saben y están completamente conscientes que la única forma que tienen de mantener en el gobierno, de mantenerse en el poder, es si Leonel Fernández presidente. Es si Leonel Fernández clasifica dentro de la segunda vuelta y gana entonces abrumadoramente. En la primera vuelta clasifica y gana abrumadoramente en la segunda vuelta. ¿Por qué así? Porque si tú mides todas las encuestas que se han hecho en este país, pero además todo eso, el mismo sentimiento que tú sientes en la población y todo el sentir de la gente, el sentir del pueblo sencillo, común, nada más te dicen una sola cosa: si Leonel clasifica, es el presidente. ¿Qué te dice eso a ti? Que sin lugar a duda hay un convencimiento por parte de la población de que evidentemente Leonel Fernández, clasificando la primera vuelta, es presidente de la República. Ni siquiera eso se pone nuevo, eso se da como un hecho, pero eso es vox populi. Entonces, una actitud de esa naturaleza en el sentimiento del ciudadano, es lógico entender que de primera vuelta van a votar en consecuencia por Leonel Fernández. Pero hay algo que tú planteado, como que lo que pasó en octubre, pero es que todavía hay un dominicano en este país, hay una persona en este país que sienta y piense que ciertamente hubo un proceso democrático donde se expresó la mayoría en octubre del año pasado en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, en la primera abierta del Partido de la Liberación Dominicana. Claro que no, tú lo sabes que no, pero no soy yo que lo digo, es la misma Junta Central Electoral quien demostró después que tuvo que suspender un proceso electoral porque los equipos eran un desastre. Y eso fue lo que pasó durante ese proceso de octubre. Algo que nosotros comenzamos a decirlo desde muchos meses antes de la celebración del proceso electoral, pero naturalmente había un nivel de complicidad que permitió que hasta las 12 de la noche, a 2 de la madrugada, en algunos lugares del país todavía se estuviera votando para inclinar esa balanza a favor de un candidato determinado. Lo que te dice a ti que Gonzalo Castillo es un candidato ilegítimo, es un candidato que no responde a la expresión mayoritaria de ese partido. En consecuencia, es lógico entender que tú tienes internamente mucho más diputados a lo interno que conforme. No hay ninguna posibilidad de que Gonzalo pueda clasificar, pero aún en el hipotético caso de que Gonzalo pudiese clasificar, no hay ninguna posibilidad de que en una segunda vuelta Gonzalo pueda ganar. Entonces, la única figura que hay en el puede lograr hecho se llama Leonel Fernández Reina. En consecuencia, la militancia de ese partido está preparada para de primera vuelta votar por el presidente Leonel Fernández. Muy bien, Maldonado. Vamos a las aguas de la Cámara de Diputados. Ahí tú puedes sumergirte en las profundidades. Tú conoces bien la Cámara de Diputados, incluso ha llegado a presidir el hemiciclo. Están convocados para hoy los diputados. ¿Cuál es la agenda? Bueno, lo que tiene agenda, el punto principal es el tema del presupuesto complementario que el gobierno ha sometido al Congreso. Nosotros tenemos una posición bien definida sobre ese particular. Este gobierno, evidentemente, que ha cogido el estado de emergencia que el Congreso le ha aprobado para hacer múltiples negocios a sus funcionarios. Aparte de que, en términos real, como Estado fracasó en el tratamiento del tema del COVID-19. Totalmente fracasó. Porque vemos hoy, después de 4 meses, que la República Dominicana sigue siendo el país con mayor nivel de contagio, proporcionalmente hablando, en función de nuestra población, de América, pero aparte de eso, algo más escandaloso. El pico no ha detenido jamás en la vida. Y el propio ministro de Salud Pública en su locución el día pasado señalaba que, decía prácticamente con sus palabras, que había sido un fracaso el poder conseguir y aplicar las pruebas para determinar real y efectivamente cuánto contagiado tenemos y en consecuencia poder establecer los protocolos de salud necesarios para su contención. Este estado de emergencia que el gobierno ha manejado para crear condiciones para hacer compra de la Canaria, porque eso es lo único que ha hecho, y es para lo único que lo quiere, para poder utilizar los recursos del Estado y el pueblo dominicano en beneficio de su candidato. Han gastado más de 100,000 millones de pesos
del Estado dominicano en la campaña electoral de un candidato que ni aún con esa inversión ha podido calar en el corazón del pueblo dominicano. De manera que nosotros tenemos una posición radical en contra de eso. Nosotros no vamos a apoyar ese presupuesto complementario que ellos han enviado al Congreso. Nosotros tenemos una posición que la vamos a alternar el día de hoy a través del vocero nuestro en la Cámara de Diputados y bajo ninguna circunstancia le vamos a legalizar al gobierno todos esos actos de corrupción que se han cometido durante este proceso de licencia que ellos han convertido este estado de emergencia para ellos comprar sin licitación, para ellos sobrevaluar productos y sobre todo para aceptarle una puñalada en el mismo centro del corazón de la economía dominicana. Han agarrado y han invertido más de 280,000 millones de pesos y los quieren utilizar para pagar deuda de sus suplidores. Mientras el pueblo dominicano languidece y muere por inanición en sus diferentes hogares, mientras tenemos más de 1,5 millones de desempleados nuevos que entraron a través de este tema de la pandemia, ellos persisten en querer utilizar la pandemia para enriquecer a sus suplidores primero, que son testaferros de los funcionarios públicos, y segundo, para fortalecer la candidatura de un hombre que no ha podido calar, que no ha podido explicarle ni siquiera mínimamente al pueblo dominicano qué va a hacer con el país después del 5 de julio, mejor dicho, después del 16 de agosto. Maldonado, se necesitaría una mayoría simple para pasar el complementario. Sí, para su presupuesto es mayoría simple. Pero ustedes tienen un problema porque los reformistas se le viraron con lo de la extensión. ¿No podría ocurrir lo mismo hoy? Bueno, los reformistas tendrán que jugar su papel de opositores, que lo son supuestamente, ¿verdad? No entendí la actitud de los amigos reformistas. Fue una actitud de complacencia con el gobierno, evidentemente. No hay por qué ocultarlo. Pero lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo como instrumento político, tiene una posición bien definida y bien clara respecto a qué vamos a hacer en el Congreso Nacional sobre este tema que he planteado. Parece que Quique no es un aliado confiable. ¿Oíste, Maldonado? ¿Perdón? Parece que Quique no es un aliado confiable en estos asuntos. No estoy diciendo eso, ellos siguen siendo nuestros aliados en términos electorales para las elecciones del próximo 5 de julio. Pero la posición de nosotros es una posición invariable y nosotros vamos a aplicarla. Es la posición que tiene la fuerza del pueblo. Y la fuerza del pueblo es una bancada que se mantiene sólida y firme respecto a las orientaciones que baja nuestro candidato, compañero y líder y presidente del partido, el presidente Leonel Fernández. Yo te recomendaría que pidan que lo envíen a comisión, como una manera de ganar tiempo, para evitar ese pulso que se puede caer. No tiene sentido caer derrotado, pero ni modo. A propósito de los reformistas, la fuerza del pueblo y el asunto del 30% de los fondos de pensiones. Sabemos de la posición del expresidente Fernández. Él dice que los famosos 40,000 millones aquellos se empleen a favor de los trabajadores, pero en sentido general, la fuerza del pueblo apoya que se toquen los recursos de los fondos de pensiones para repartir una parte. El partido ya fijó una posición y nosotros como congresistas inclusive fijamos también una posición pública. Nosotros estamos de acuerdo que se le entregue el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Nosotros estamos de acuerdo que esos 40,000 millones que ya el Estado dominicano captó de los fondos de pensiones y que lo tiene reservado para pagar deuda, para antes de irse del gobierno, porque ese es el plan, evidentemente. Eso es una actitud desesperada del gobierno para tratar de captar fondos para entregárselo a sus suplidores, a sus allegados. Y eso es lo que están haciendo. Nosotros hemos dicho, esos 40,000 millones de pesos que el Estado dominicano tiene deben ser entregados a los trabajadores a través del fondo de pensiones. Porque ¿por qué es bueno para el gobierno coger los fondos y distribuirlos y gastarlos, y no es bueno para dárselo a quien verdaderamente es el propietario, que son los trabajadores?
lo que nosotros hemos dicho. ¿Tú te imaginas lo que significaría una persona que tiene 600,000 o 500,000 pesos ahorrados en los fondos de pensiones, su contribución de toda la vida, y que de repente podamos poner en las manos 100 o 150,000 pesos? ¿Qué va a significar eso? Eso va a significar un capital fresco que va a entrar, que lo va a invertir en su pequeña empresa. Hay muchos pequeños microempresarios que 100,000 pesos son una fortuna para invertirlo en su empresita. Entonces, nosotros estamos en el planteamiento de que esos fondos sean entregados real y efectivamente a los trabajadores. Naturalmente, esa no es la posición del gobierno. Y desgraciadamente algunos legisladores se han querido, y no es que se han dejado, o se han dejado engañar por la actitud del partido oficialista, que de una manera irresponsable, chabacana, inclusive hasta indecorosa e indecente, juega con la vida de los dominicanos y las dominicanas, y juega con el sudor de la frente de los trabajadores, diciéndole un juego en la Cámara de Diputados, como que están de acuerdo. Como todos sabemos que ese proyecto ellos no van a pasar nunca en el Senado, porque ya ellos tienen una posición fijada como gobierno. Entonces, eso es parte de un juego y de un chantaje que algunos se quieren dejar engañar. Usted ellos se está dejando engañar. O sea, no sé, quiere dejarse engañar, porque evidentemente eso está palpable y él lo sabe. Aquí solamente este gobierno transige y este gobierno cambia de actitud. Si tú en las calles le ganas el pleito, y en las calles que hay que ganar el pleito a este gobierno, porque este es un gobierno desarmado, este es un gobierno que no le interesa cumplir con ningún nivel y con ningún rol institucional. Este es un gobierno que ha aplicado siempre actitudes y planteamientos dictatoriales para lograr su objetivo. No le importa la Constitución, no le importa el orden jurídico establecido. Cuando quiere algo, lo impone. Tiene un paquete de una serie de abogaduchos que para lo único que sirven es para esos fines que están en la nómina de ellos. Entonces, este gobierno, si usted quiere real y efectivamente conseguir que cumpla con la aspiración que el pueblo dominicano tiene, es exigiéndose en la calle, en las calles. Y si nosotros no sacamos a la calle a los trabajadores dominicanos, no hay posibilidad, en consecuencia, de lograr que este gobierno entregue lo que legítimamente tiene que entregarle, que son los fondos de la AFP a los trabajadores. Bueno, muy bien, Maldonado. La maquinaria del Estado, tú la conoces muy bien. Finalmente, háblanos de tu candidatura. ¿Va a la reelección? Que si me decía, disculpa, no entendí bien ahí. La candidatura de Rubén Maldonado. La candidatura de Rubén Maldonado va viendo en popa. Yo tengo ya, tú sabes que tengo 4 periodos consecutivos ganando aquí en Santo Domingo Norte. Este sería el 5º periodo nuestro de éxito, y debo decirle que sin lugar a duda esta ha sido la campaña electoral que he hecho en toda mi vida, que he tenido mayor nivel de calor, mayor nivel de apoyo, mayor nivel de aceptación en los municipios del municipio de Santo Domingo Norte. En la circunscripción número 6, sin lugar a duda, hemos logrado penetrar el corazón de los ciudadanos y ciudadanas, y te puedo asegurar, sin temor a equivocar, que el próximo 5 de julio el diputado Rubén Maldonado será uno de los diputados mejor votados en el país. Bueno, hemos hecho una campaña en cercanía con la población y vamos cómodos, me siento cómodo, me siento tranquilo. Tengo la completa seguridad que mi municipio, una vez más, pues me darán el respaldo como me lo han dado ya 4 ocasiones anteriores. Bueno, gracias, Maldonado. Si te sirve de consuelo, dicen los muchachos técnicos aquí en el piso que se siente tu propaganda en la circunscripción 6. Vamos a ver cómo te va. Suerte, Maldonado, y nos vemos a la vuelta de la esquina. Cuídate. Gracias, muchas gracias. Buen día para todos. Continuamos con Enfoque Matinal. La lucha electoral es una lucha de estrategias y en los últimos días estamos viendo a los partidos políticos apostar sus jugadas, sus más interesantes jugadas, o como sus equipos consideran sus más inteligentes jugadas. Vamos ahora a conversar con el director de la Juventud del PRD, me refiero a Eduard Hidalgo. Hablemos de juventud a propósito de todo lo que representan para las elecciones del 5 de julio. Así que te saludo de inmediato. Muy buenos días, Eduard. Muy buenos días, Adi. Para mí es un placer estar aquí en su tan importante programa Enfoque Matinal para compartir con ustedes los aspectos de mucho mayor envergadura sobre la juventud dominicana, la juventud PRDista y el acontecer político de la República Dominicana.
En los últimos días, los hechos que tienen que ver con el PRD han sido ataques muy duros, salidas hacia el PRM y grupos que pueden hacer crear la percepción de que debilitan al partido. Así que quiero preguntarte de inmediato cómo está la juventud del PRD en un momento en el que la estrategia tiene que ser sumar, nunca restar. Bueno, Adi, fíjate, en ese mismo sentido que has dicho, desde hace prácticamente como un mes, si la memoria no me falla, en el PRD, todos los martes se están haciendo distintas juramentaciones. Juramentaciones de líderes sociales, líderes activistas deportivos, líderes de otras fuerzas políticas, líderes juveniles, mujeres, que han entendido que en el PRD es el partido político ideal para ellos canalizar sus aspiraciones sociales, sus aspiraciones a favor de la República Dominicana y sus aspiraciones políticas. El PRD lleva un mes resaltando noticias positivas en todo el sentido de la palabra. Se han juramentado más de 2.000 dirigentes a nivel nacional en los últimos 30 días. Y en cuanto a la juventud PRDista se refiere, desde hace más de un mes venimos haciendo una intensa y ardua labor a favor de los candidatos que postula el Partido Revolucionario Dominicano, en especial del próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo, haciendo una jornada nacional de un plan de acción social, tal y como así también lo hizo en su momento nuestro candidato presidencial, desinfectando, donando mascarillas, donando kits de prevención en contra del coronavirus, donando insumos de primera necesidad, donando raciones alimenticias. Y hasta la fecha, a la hora de esta entrevista, ya hemos visitado 22 de 32 provincias. Y si Dios lo permite, pues ya el próximo miércoles habremos completado las 32 provincias del país. Aprovecho el escenario para decirte tanto a ti, Adi, como a nuestros televidentes, que desde ayer también iniciamos una jornada de conferencias tituladas ¿Por qué Gonzalo Castillo? ¿Por qué Gonzalo Castillo? Porque definitivamente Gonzalo Castillo es el hombre que está más avanzado para ser el presidente de la República del periodo 2020-2024. ¿Por qué Gonzalo Castillo? Porque nosotros definitivamente estamos convencidos, y así también lo dicen todas las encuestas de reputada opinión pública en la República Dominicana, de que el próximo gobierno 2020-2024 debe ser un nuevo gobierno con nuevas ideas para seguir avanzando. Eduardo, ser un aliado al gobierno supone sumas y también restas, porque ustedes entonces son copartícipes de todo lo bueno y también de las exigencias que uno tiene dependientes de los últimos años. En la materia de la juventud, que es la que te toca y que es tan demandante, hay una agenda estancada porque los jóvenes se han quejado de la falta de empleo, los jóvenes han sido objeto de también muchísima desventaja en el posicionamiento de la política, y todo esto se suma a que no hay opciones deportivas para una juventud sana que ahora es tan golpeada por la oferta de la delincuencia. Quisiera entonces saber por qué o cómo ves esta agenda de tantos pendientes. Bueno, fíjate, Adi, por eso mismo es que Gonzalo Castillo es la persona ideal para representar a la juventud, para ser el presidente de esa juventud, que es un 40.3% del padrón de la República Dominicana. ¿Por qué te digo esto? Porque en el programa de gobierno que depositó Gonzalo Castillo ante la Junta Central Electoral, bajo su eslogan "Más oportunidades para todos", puso textualmente que en lo que tiene que ver a la juventud se refiere, habrá más oportunidades para la juventud creando el programa Primer Paso. Primer Paso es un programa para que los jóvenes, cuando migren de las universidades, pues puedan tener por 18 meses seguros empleos en su área de estudio. Y esos empleos van a ser dentro del sector privado y financiados por el Estado Dominicano. Con esto eso viene a darle respuesta a lo que ha sido esa tasa de desempleo juvenil que históricamente ha afectado a la República Dominicana por años, a pesar de que ha descendido en los últimos 8 años del gobierno del presidente Danilo Medina. Otra cosa que demandan mucho los jóvenes son oportunidades para estudio. La verdad es que en la República Dominicana hay un gran programa de otorgamiento de becas de grado, de posgrado, de maestrías y técnicas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y en el futuro gobierno de Gonzalo Castillo, pues este programa de becas se piensa cuadruplicar en todo el sentido de la palabra. Es decir, lo que el presidente Medina pudo haber dado en 4 años en lo que a becas se refiere con Gonzalo, se tiene estipulado hacerlo en tan solo un año. 2020-2024, si aspiramos a otorgar 100,000 becas a todos los jóvenes dominicanos. También los jóvenes demandan oportunidades para llevar a cabo su primer negocio. En cuanto a lo que es el programa para el emprendedor, con este programa también viene a darse respuesta a aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que quieren emprender negocios, pero que no pueden a lo mejor tener un amigo que les preste dinero,
o no puede tener un padre o alguien que le facilite el capital inicial para ellos poder emprender sus sueños. Y con este programa que se va a llevar a cabo a través del Ministerio de Industria y Comercio, específicamente a través de la Dirección de Emprendimiento, pues entonces viene a apoyarse lo que van a hacer esos sueños que se hagan en realidad de los emprendedores jóvenes dominicanos. Eduardo, nos quedan 2 minutos y quisiera saber cómo está la nómina del PRD para estas elecciones del 5 de julio. ¿La nómina del PRD en qué sentido? ¿Qué suponen aportar ustedes? ¿Cuál es su cuota del padrón electoral? ¿Cómo está el monitoreo? ¿Cómo está tu juventud? ¿Creció, decreció? Bueno, mira, el PRD en el pasado mes de marzo se colocó o ratificó, mejor dicho, ser la tercera fuerza política del país. Nosotros fuimos la tercera fuerza política porque fuimos los que sacamos la tercera posición a nivel de votos con 177,000. Fuimos los que sacamos también la tercera posición en cuanto a funcionarios electos, entiéndase, alcaldes, directores, regidores y vocales. Y ahora para el próximo 5 de julio aspiramos a mantener, y estamos seguros de que así será, mantener nuestra posición como tercera fuerza política del país, pero no tan solo tercera, sino también la fuerza decisiva del triunfo en primera vuelta del próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo. Bien. Y en cuanto a la juventud se refiere, nosotros como jóvenes representamos una matrícula de un 38% del partido en sus diferentes organismos de dirección y también de gestión. Y en este próximo 5 de julio, la juventud dominicana y la juventud PRDista saldrá a votar masivamente por los candidatos que postula el PRD, específicamente por Gonzalo Castillo. Muchísimas gracias a Eduardo Hidalgo, coordinador de campaña de la juventud del PRD. Están activos buscando sus votos. Gracias por la entrevista, gracias por la participación. Gracias a ti, Adi. Vamos a una pausa. Burgos, se acabó lo que se daba. Se ha acabado Enfoque Matinal. Nelson, todo promete ponerse cada vez más intenso de aquí al 5 de julio, así que nosotros estamos atentos en Enfoque Matinal y en toda la programación de CDN también. Así que los buenos días, un abrazo, en modo virtual, la nueva forma de darnos cariño. Nelson, lindo día.